Hola, en este volumen 9 de Relatos de Terror les comparto 4 historias de fantasmas compartidas por seguidores en nuestras redes sociales, de las que por cierto les dejo los links en la descripción y los invito a seguirnos. La abuela. Hola, soy Susan y quiero contar lo que le pasó a mi mamá. Ella me contó un hecho paranormal que pocas personas supieron, ya que por mucho tiempo quedó muy asustada y lo superó después de varios años. Bueno, mi abuela sufrió un tiempo del corazón y asma, por lo cual decidieron irse mi mamá y sus 2 hermanos con una nana para ayudarles en sus quehaceres diarios a San Alfonso, cerca de la cordillera. Sería por unos 2 meses. Una noche de verano hacía mucho calor. A mi mamá le gustaba leer. Ya todos acostados en sus respectivos dormitorios, ella decidió leer un libro porque no tenía mucho sueño, y dejó a orillas de sus pies las sábanas y el cubrecama por el calor que hacía. Después de unas páginas dice que sintió algo de sueño. Apagó la luz del velador y al lado de la cama estaba la ventana por la que entraba la luz de la luna, por lo que no estaba del todo oscuro el dormitorio. Entonces vio donde termina la cama una señora, de avanzada edad, sentada mirándola. A mi mamá le dio tanto miedo porque inmediatamente supo que era un fantasma. Vio a esta señora de la cintura hacia arriba, parándose y acercándose poco a poco. La identificó. Era su abuela fallecida. Solo cerró los ojos y se orinó del miedo. No pudo hablar, solo rezar, mientras la abuela le dijo: «Tápate, hija, que te vas a resfriar». Logró soltar un llanto para llamar a sus familiares que estaban en la casa. Llegaron todos, prendiendo las luces, y solo mi mamá lloraba de susto y de intriga. Se fueron al otro día de esa casa de veraneo. Esa es la historia de mi madre que ocurrió hace muchos años. El fantasma en mi cuarto. Esto pasó hace como 25 años. Recuerdo que estaba recién llegado a casa. Vivía aún con mis papás y mi hermana menor. Entré como a las 2 de la mañana y me recosté. Me quedé acostado viendo hacia arriba, cuando sentí que alguien se posó sobre mí. Me asusté. Tenía como 20 años. Pegué un brinco de mi cama y me tiraron de un empujón en el pecho hacia la pared. Empecé a lanzar golpes y juro que sentía que le daba a algo en la oscuridad, pegando gritos de miedo. Me abrieron la puerta y salí volando de ahí. Mi hermana junto a mi mamá escucharon el escándalo. Mi hermana tendría 12 años o 13 y me dijo: «Eres un miedoso, ahí no hay nada». Y cuando dio un paso y entró a mi cuarto, salió con la piel erizada y asustada, diciendo que había algo malo. Dormí una semana en la sala de mi casa y hubo otras 2 experiencias más en esa misma casa. Vivo en Guatemala. Saludos y buenas noches. Los habitantes del más allá. Esto pasó en Uruguay, la casa de la Ruta 5, a 30 kilómetros de Tacuarembó. Fue en el año 1989. Una familia se fue de viaje. De pronto, el auto se detuvo en plena carretera ya al anochecer. A lo lejos, como en medio del campo, vieron una casa antigua y decidieron ir para pedir ayuda o quedarse esa noche. Golpean la casa y sale una señora mayor y 2 hijos. Los hacen pasar, mientras los hijos se ofrecen para ir a empujar el auto más cerca de la casa. La señora prepara la cena, los invita a comer y luego les da un cuarto de huéspedes para que descansen. Lo que la familia notó fue que ellos hablaban poco y miraban solo para abajo.
El esposo salió de la casa de madrugada y fue por el camino para pedir a alguien que pasara que lo lleven a un mecánico. La suegra, la señora y los hijos que quedaron durmiendo en esa casa se despertaron y buscaban cómo prender la luz y no encontraban la forma. Empezaron a desesperarse, a querer abrir las puertas y tampoco se abrían. En eso, ya amaneciendo, llega el esposo con el mecánico, golpea la puerta y no abre nadie. Recorre ventana por ventana desde afuera, llamando a su familia, hasta que encontró la ventana que era del cuarto en que durmieron. El esposo gritaba y la familia dentro con las ventanas con trabas empezaron a desesperarse. Hasta como 1 hora después se abren las puertas solas. Buscan en toda la casa a la señora e hijos para agradecer y despedirse. Pero esa casa se veía como abandonada, sucia, llena de telas de arañas y no encontraron más a la señora que los recibió y les sirvió la cena, ni a los hijos que ayudaron a empujar el auto. La familia salió de inmediato de la casa, asombrados. El fantasma de la suegra. Mi suegra estuvo invocando a la muerte para dañar a la esposa de su nieto, pero todo se le regresó. La muchacha se fue y está bien con su familia, pero en la casa mi hijo veía sombras y animales que corrían por la sala. Cuando ella murió, al tiempo empezó a oír sus pasos. A veces arrastraba los pies. De un anaquel se cayó una salsa. Y es curioso, porque las latas que estaban adelante ni se movieron. En mi recámara se rompió un espejo muy pesado, y además tenía las patas largas. Estaba detrás del tocador. Yo me estaba vistiendo, y literal, salió volando. Lo más extraño es que cayó en el colchón, y aún así se hizo añicos. Hasta el marco se rompió, y era de madera gruesa. Siento que no descansa en paz. Conmigo fue mala, y ahora su familia es igual. Yo los evito, pero mi esposo los visita y le meten malas ideas. Ya pensé seriamente irme y dejarlo, porque él les cree todo. El que más resintió todo esto fue mi hijo. Siempre hubo conflicto con su abuela, porque lo ponía en mi contra. Tengo 2 hijos más, pero ella me lo quería quitar. Él tuvo experiencias paranormales. Vio un perro negro en el patio. Se le ponía enfrente y lo quería atacar. Él se puso a rezar. Mi hermano le dijo que leyera la Biblia y siempre se encomendara a Dios. Eso lo ha ayudado. No entiendo por qué fue tan mala. A fin de cuentas, a su familia no le va muy bien. Siempre tienen conflicto y nunca les alcanza el dinero. Creo que es como una maldición que les dejó. Espero que hayas disfrutado de estas historias. Recuerda que puedes compartirnos la tuya al correo en la descripción. Si quieres conocer más relatos de terror y leyendas, no olvides seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.